El proyecto de tesis pretende abordar la problemática que experimentan los docentes de áreas disciplinares adscritos al programa de publicidad en la ciudad de Bogotá de la Fundación Universitaria de la Andina, la Universidad Central y la Universidad Sergio Arboleda, la cual consiste en la deficiencia para elaborar lenguajes pedagógicos entendidos como los elementos que manifiestan el canal, como son la expresión oral, corporal, el código, que definen la intención del mensaje que conduce a la formación humana en el aula de clase, acudiendo al modelo de comunicación básica propuesto por Luászkur. Una circunstancia que se ha podido evidenciar a partir de las experiencias de los docentes es que las clases disciplinarias están enfocadas a elaborar contenidos que permitan transmitir la experticia, saber hacer, al estudiante de pregrado, excluyendo la elaboración de estructuras comunicativas pedagógicas que le permiten aprovechar el espacio como escenario para incorporar el lugar de las personas, el lugar de la persona humana como constructora de la sociedad, comprometida con el continuo aporte que desde la comunicación y la publicidad pueden hacer los futuros profesionales al contexto en los que se desempeñan. ¿Está claro? Es posible que sea necesario acentuar elementos propios de la formación humana en el desarrollo de la disciplina de la publicidad en Colombia, que sustente el actuar de sus profesionales de tal manera que las campañas publicitarias en sus piezas no se aparten del verdadero sentido social de la publicidad, que propende por el desarrollo y la identificación de marcas para suplir las necesidades de las personas. Las estrategias y los mensajes están dirigidos a la venta, al consumo excesivo, al posicionamiento de marca y de las empresas, pero no es clara la intención de hablarle a las personas en términos de humanización, razón por la cual se rompe el puente entre el sujeto y las instituciones, creando un mundo que pretende solamente vender un ideal de vida. Con respecto al anterior, Levinas indica sus expresiones que el ser humano busca trascender en la relación con el otro y el yo. En dicho aspecto se vincula específicamente con la ética desde la alteridad, como elemento representativo de la construcción del lenguaje, que se busca definir en la problemática de lenguajes pedagógicos planteada. En dicho aspecto se vincula específicamente con la ética desde la alteridad, como elemento representativo de la construcción del lenguaje que se busca definir en la problemática de lenguajes pedagógicos planteada. De esta forma, se observa que los profesionales en el campo de la publicidad no encuentran herramientas y por lo mismo capacidades para entender y analizar la relevancia del mensaje dentro de una campaña y la representación ética de su alcance, debido a que en las clases es difusa la necesidad de analizar el valor social de la profesión y su injerencia en el desarrollo de personas dentro de su propio contexto. De esta forma, los cambios de paradigmas al respecto de lo que es prioritario para la formación de una persona, al igual que sus transformaciones en los modos de narrar acontecimientos, al igual que las transformaciones en los modos de narrar acontecimientos, están produciendo un desarrollo de los modelos de educación superior, dejando de lado la sensibilidad, la reflexividad y la creatividad, y por lo mismo afectando los modos de sentir y de pensar, así como la articulación entre la lógica e intuición. Al respecto, Barbero indica que no hay sino una imaginación, no hay sino una imaginación humana que formula, inventa, gesta hipótesis y crea música o poesía.
Y es precisamente la creatividad la que permite la generación de una apropiación de la realidad que propende por el desarrollo de intercambios de saberes, desde la conformación y elaboración de puentes de comunicación que conforman la clave de intercambio social. Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La educación sería entonces el decisivo lugar de su intercruce. Pero para ello debería convertirse en el espacio de conversación de los saberes y de las narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Barbero, 2008. De acuerdo a lo anterior, se hace imprescindible indagar respecto a las concepciones de los docentes de las asignaturas disciplinares de publicidad, específicamente al respecto del componente formación humana. Sobre el supuesto de la creatividad es fundamental para el publicista y de manera especial para el desarrollo de la persona como sujeto activo en la sociedad. En segundo lugar, se acudirá a la teoría fundamentada como la ruta metodológica que permitirá presentar una teoría central que sirva a los programas de publicidad antes mencionados para reorientar su propuesta curricular y hacer evidente la formación de la persona humana que tiene por oficio ser publicista. El producto de la presente investigación permitirá construir teoría respecto a la concepción de los docentes y la comunidad académica sobre la importancia de la generación de lenguajes pedagógicos que representen no solamente la difusión de la información disciplinar, sino además la formación de profesionales idóneos, responsables y con valores que aportan a las personas que provienen de otros campos del saber, para que intervengan desde su entorno en la construcción de escenarios humanistas dentro de la sociedad. Por tales razones, al predominar el desarrollo de las competencias laborales, los programas de publicidad se reducen a un adiestramiento para el saber hacer, que responda a las necesidades señaladas por el futuro empleador. Sin embargo, se hace urgente orientar la formación humanística hacia la obtención de capacidades básicas necesarias para llevar una vida digna. Dos Mao, 2012. Y a la vez fortalecer su crecimiento personal, exponiéndose a una continua reflexión y reconocimiento sobre sus acciones individuales y en comunidad. Para dar desarrollo metodológico a la problemática presentada, se hace necesario en primer momento indagar por las percepciones que tienen los docentes con respecto a la formación humanística y los lenguajes pedagógicos que emplean para tal fin, buscando identificar las diferentes concepciones y los lenguajes pedagógicos que emplean dentro de los procesos de comunicación en el aula de clase. De acuerdo a los estudios adelantados por Hofer y Peches, Hofer y Princhard y Prawat, quienes han tratado de comprender la manera en que las concepciones del profesor afectan a sus prácticas dentro del aula, razón por la cual en segundo momento la teoría fundamental se convertirá en la herramienta que permite poner en términos metodológicos la interacción con la realidad de la educación superior en el entorno de la formación de publicistas, con la finalidad de construir una teoría sustantiva y una central desde los planteamientos de Corbin y Strauss que permita configurar una apuesta conceptual y práctica para los docentes de publicidad de las tres universidades antes mencionadas frente a la formación humanística. De acuerdo a lo planteado, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la teoría que emerge a partir de las concepciones de los maestros de publicidad para la formación humanística desde los lenguajes pedagógicos empleados en los cursos disciplinares? Esta aproximación permitirá construir nuevos conocimientos desde la voz de los maestros sobre el sentido que posee la formación humana en programas de esta naturaleza,
Además, ofrecerá un lugar de referencia alternativo desde el cual analizará la formación de publicistas y repensar los asuntos relacionados con su profesión. Para la hipótesis, este proyecto se propone hacer una investigación sobre los diferentes lenguajes pedagógicos que actúan en los cursos disciplinares de la carrera de publicidad en tres universidades de Bogotá. Esto con el fin de proponer una solución a la problemática planteada, que permita generar una teoría a partir de las concepciones de los maestros de publicidad para la formación humanística, integrando la educomunicación en la generación de mensajes que favorezcan no solo la transmisión de información disciplinar, sino la construcción de lenguajes pedagógicos que intervengan en la formación humanística de los estudiantes. La teoría que emerge permitirá leer de manera conjunta la formación disciplinar y la humanística, dándole su lugar y validando lo declarado por los programas de sus proyectos pedagógicos, según los cuales se hace aporte a los estudiantes de manera integral. Todo ello permitirá que, además de ser profesionales en el área de la publicidad, de manera crítica, confronten lo que sucede cotidianamente en la práctica, dando significado a la relación consigo mismo, sin juzgar, sin prejuicios ni etiquetas, en una interacción de tolerancia, respeto, cooperación, no mercantilista, trazando una perspectiva de futuro que genere cambios positivos en el contexto. Esto significa entonces que se hará que la teoría fundamentada en los datos que emergen de la investigación se convertirá en un punto de partida para que los maestros reflexionen al respecto de la manera de hacer más efectiva la relación entre el lenguaje, los discursos, las prácticas disciplinares y la contribución con el aporte de una persona para que desde su ser profesional construya procesos sociales justos y equitativos. Y no solamente una desproporcionada y salvaje competencia propia del mundo publicitario que puede ahogar a la persona con intereses netamente comerciales. Lo anterior permitirá darle sentido y significación a la interpretación que haga de que cada quien hace de los mensajes que recibe o emite en el aula de clase, para lograr un tejido social con equidad de condiciones que avance para el bien común desde los lenguajes pedagógicos asertivos y abiertos. En tal sentido, el objetivo general del proyecto es construir una teoría que emerge a partir de las concepciones de los maestros de publicidad con respecto a la formación humanística, desde los lenguajes pedagógicos empleados en los cursos disciplinares en tres programas de publicidad en las universidades Ariandina, Central y Sergio Arboleda. Identificar los discursos y prácticas utilizados por los maestros disciplinares en el aula y determinar cómo estos se relacionan con su concepción sobre la formación humana. Analizar las concepciones sobre la formación humana que poseen los maestros disciplinares de los programas de publicidad y describir los principios, procesos y finalidades de los lenguajes que pueden contribuir a la formación humana en las clases disciplinares de publicidad. Para el estado del arte, la reconstrucción teórica e investigativa a propósito del tema de lenguajes pedagógicos para la formación humanística, se consultaron diferentes bases de datos electrónicas, repositorios de universidades, tanto en los países de Iberoamérica principalmente, y en el resto del mundo, utilizando como descriptores lenguaje, comunicación y pedagogía de educación, educación humanística en la educación superior. Este ejercicio, que se ha extendido por varios meses, permitió recoger 35 tesis de grado a nivel de maestría y doctorado, 46 artículos resultados de investigación y reflexión teórica con 357 citas bibliográficas desarrolladas desde el 2013. Producto de su revisión se lograron identificar las siguientes tendencias investigativas. Comunicación y educación,
lenguajes y educación, educación superior y formación, formación humana en la educación superior. Las tendencias que se lograron identificar evidencian una clara inclinación para desarrollar trabajos al respecto de los lenguajes aplicados a las nuevas tecnologías. Con desarrollo de expresiones técnicas propias de la educación y la didáctica. Sin embargo, también se propone documentos con desarrollos metodológicos que aplican a la etnografía en la educación, identificando diferentes formas de lenguaje que circulan actualmente en la educación superior. Haciendo educación superior. Haciendo parte de los nuevos retos que impone el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento. A continuación se describen algunos de los elementos más significativos que fueron encontrados. Un volumen importante de estudios se ha realizado sobre la necesidad de trabajar procesos comunicativos e implementar diferentes herramientas en el aula de clase. Jesús Martín Barbero desarrolló en Colombia el concepto de comunicación en los estudios realizados en la Universidad Javeriana de Bogotá, en donde plantea la necesidad de generar medios de comunicación para la enseñanza y el desarrollo pedagógico en los procesos educativos. Si bien Barbero plantea una acción mediática al mensaje en el aula de clase, Ollón en el 2015, en su investigación, define esta instancia como el proceso mismo de intercambio de opiniones, enunciaciones y reformulaciones de conceptos entre los actores del aula. La comunicación no es un instrumento facilitador, por lo tanto no debería estar solamente mediatizada, como propone Barbero, sino que es el comportamiento de los seres humanos con la intención de interactuar, interrelacionar y comprometerse con el otro. Sobre ese compromiso docente y sobre ese compromiso, docentes y alumnos asumen la responsabilidad individual en el proceso de construir conceptos lo más significativamente posible. Ollón 2015. También se ha investigado en el desarrollo de la educación desde la mirada humanista, que tenga en cuenta la vida y el contexto de quienes están involucrados en el proceso educativo. De esta forma, se toma como referente la elaboración pragmática de la educación y el humanismo que trabajó Rivera, en una realidad compleja que existe en la actualidad, dado que no se pueden separar los elementos que constituyen el todo. De ahí que no se puede entender aisladamente lo económico de lo político. Ni se puede separar de estos dos factores lo sociológico, lo psicológico y lo afectivo. Por eso es imperiosa la necesidad de cultivar una inteligencia capaz de ver y comprender conscientemente el contexto como un sistema para enfrentarlo de forma responsable, dice Rivera. En otros estudios de diferentes fenómenos en el proceso de enseñar y aprender desde la institucionalidad, pero requiere una profunda relación con el contexto. Enseñar, según las investigaciones de Casares, conlleva introducir a unas personas en un universo cultural, quien fuerza la voluntad del otro, quien enfrenta la inteligencia del otro con cierto problema, quien sostiene la decisión emancipadora que se afirma en su disposición como recurso de proceso de aprendizaje mismo emancipado, reencontrado con la potencia de su inteligencia, podrá relacionar sus saberes. Dentro de esos ejercicios de revisión se encontró con la conceptualización que realiza Rafael Echeverría, donde analiza la intervención ontológica del lenguaje en diferentes escenarios de construcción humana. Ya no se trata de una competencia particular de los seres humanos en cuanto a seres del lenguaje, donde se diseñan realidades y se construyen imaginarios, y la razón se transforma en un principio autónomo, que no solo define cómo son seres humanos, sino que rige en su propio cosmos que gobierna la realidad. Echevarría, 2014. Esta visión es contraria
por Fernández González, quien manifiesta en su investigación que las instituciones de educación, en sus componentes y habilidades y en su evolución en distintos modelos, debe mantener su componente esencial de construcción de sujetos desde, desde la base de la estructura educativa, haciendo énfasis en su conformación y no esperar a darle la responsabilidad al maestro. De acuerdo con la revisión bibliográfica, se indica la clara necesidad de interpretar desde la comunicación el lenguaje como elemento protagónico dentro del desarrollo de actividades en el aula y no un elemento antagónico, es decir, como elemento esencial para el desarrollo de los mensajes de que forman estudiantes desde una visión humanística, no un papel ahí al lado, como si fuera un recebo. Los diferentes ejercicios referenciados como trabajos de investigación en cada una de las tendencias identificadas evidencian la necesidad de continuar trabajando en este tema que permita, por una parte, la inclusión de herramientas de formación, desde la identificación de problemáticas sociales en el entorno académico, y por otra, el fortalecimiento de discursos humanistas en las clases disciplinarias de publicidad. Marco referencial. La educomunicación viene acuñado a muchos referentes teóricos y conceptuales sobre el ejercicio docente en el aula de clase, en diferentes escenarios de formación en el mundo. Esta articulación de las ciencias de la comunicación y la educación ha permitido repensar sobre el verdadero propósito de la construcción de mensajes en el entorno de la educación, en especial en el país, en el marco de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, y en los nuevos contextos pedagógicos que se ven expuestos en cualquiera de los espacios académicos en Colombia. En caso particular que nos atañe, que tiene que ver con la articulación de la educación y la formación humanística en el entorno de la educación de publicistas, y como el lenguaje se constituye como un elemento esencial de la comunicación en el aula de clase, desde la confrontación de tendencias que se van expuestas en los nuevos esquemas de difusión académica, se toma como referencia a los lineamientos que cimentan la estructura educativa de las universidades, donde su propósito fundamental es la formación humanística de sus estudiantes y también de sus docentes. ¿Por qué no? Sí, siendo quienes generan la mayor interacción con la comunidad y permiten empoderar y generar espacios de reflexión sobre estos temas en el aula de clase. Esta construcción epistémica del tema nos exige no solamente la contextualización, sino además la conformación teórica del concepto de comunicación desde la mirada de uno de los principales exponentes en Colombia, como es Jesús Martín Barbero, filósofo español radicado hace muchos años en el país y que gracias a su experiencia tanto en la educación como en la comunicación ha permitido fundamentar, conceptualizar desde la investigación de varios años el concepto de educomunicación. ¿Está claro? Desde el diseño metodológico, decimos, el presente proyecto de investigación se sitúa en el enfoque cualitativo. En tanto, busca identificar la concepción de los maestros frente al manejo de los lenguajes pedagógicos en el aula de clase para la formación humanística. Desde dicho referente, todo el despliegue metodológico tendrá las características de un trabajo interesado en describir e incluso proponer una teoría a partir de los datos recolectados. De esta manera, el diseño de una investigación corresponde a la teoría fundamentada como herramienta que permite leer el entorno académico identificado por Comín Strauss, quienes lograron desarrollar un método para describir las realidades de la misma inmersión del investigador en el campo de acción, describiendo cada uno de los elementos que influyen dentro de un contexto determinado, permitiendo la articulación del lenguaje, el comportamiento y las acciones bajo la interpretación de los fenómenos de la realidad humana y la forma de responder de las personas frente a las situaciones problemáticas desde su propia realidad. Es necesario destacar que la teoría fundamentada tuvo su origen en la Escuela de Sociología de Chicago y en el interaccionismo simbólico de principios del siglo XX.
Y fueron Gleiser y Strauss quienes en 1968 desarrollaron esta metodología de análisis como método de investigación. Es necesario resaltar que tiene como propósito desplegar el método inductivo en el que el investigador desarrolla una teoría sistemática que surge del proceso de recolección y análisis de datos y cuyo objetivo consiste en comprender por qué suceden los acontecimientos sociales desde la perspectiva de las personas involucradas con una determinada situación. De esta forma, Corbin Strauss 2002 indica que la teoría fundamentada da cuenta de los datos recopilados para, desde la mirada del investigador, organizarlos y permitir que emerja una nueva teoría. Cabe resaltar que la teoría fundamentada se caracteriza por lograr saturación de información recolectada, todo ello mediado por el rigor con el que se analiza la información. En tal sentido, el investigador debe trabajar desde la información de ciertas particularidades que deben estar inmersas en el proceso, mente abierta, diferentes opciones, diversificar las formas de expresión, entre otras, que determina la interacción del método, la recolección de información y la teoría con diferentes elementos de análisis que definen al investigador en su proceso. Según la anterior, la teoría fundamental se centra en se tendrá en cuenta en la presente investigación debido a la capacidad de generar teoría mediante la confrontación de los hechos empíricos. En un escenario particular como son los procesos de formación humanística en tres facultades de publicidad a partir de los cursos disciplinares, identificando los elementos que intervienen en la comunicación, permitiendo generar unas nuevas teorías que construyan modelos de educación aplicados. De esta forma, el proyecto enmarcado en el proceso conlleva la construcción de teoría sustantiva, según exponen Corbin y Strauss, da cuenta de cuatro pasos de la siguiente manera: codificación abierta de los datos o información, codificación axial de la información, codificación selectiva, modificando e integrando los conceptos, la matriz condicionada y delimitación de la teoría. Para ello se procederá de la siguiente manera: instrumentos, grabación de clases, entrevista a profundidad, grupo focal, digitación de información, análisis de los datos por medio de software Atlas TIC, saturación de información, organización categórica de categorías de la información en matrices de análisis, teoría sustantiva y teoría formal. Muchas, pero muchas gracias. Quedo realmente mamado.